Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Febrero 13, por causa del Evangelio, dirigido por el pastor Tomás Portillo. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Filipenses 1, 12 al 13. Hermano Tomás Portillo es pastor de Cornerstone Español en Chowchilla, California, y decano de estudiantes en el Instituto Bíblico Reformado Emanuel. Nacido en Guatemala, ha vivido una vida de propósito y servicio. Está casado con la hermana Nancy y juntos han formado una hermosa familia. Además de sus responsabilidades ministeriales y académicas, es maestro y líder del evangelismo, comprometido con impactar la vida de quienes lo rodean. Disfruta la lectura, correr y la creación de contenido centrado en Cristo. Bueno, amada familia, mientras los demás hermanos se van conectando, les presento al pastor Tomás Portillo. No sé, pastor, si decides de pronto presentarte. Nos conocemos un poquito antes de iniciar, Y claro, un mientras placer. esperamos a los demás hermanos. Claro que sí, claro que sí. Mi nombre es Tomás Portillo, soy pastor de Iglesia Reformada en Cornerstone. Se llama Iglesia Cornerstone en español, acá en Chowchilla, California. Es una iglesia que está, no entre plantación, es una revitalización de la iglesia y somos parte de un ministerio, de una iglesia, un ministerio en inglés, en la cual yo estoy el pastor del ministerio en español. Tengo 5 hijos en total. Ahorita estamos en la transición de movernos de Los Ángeles, California, para acá, para Chowchilla, ya que esta es una posición que acabo de tomar. Antes de eso estuve como 5 años de pastor bajo cuidado en Iglesia Reformada Emanuel en Los Ángeles. No sé si eso es o más información. No, está perfecto. Yo solo estaba preguntando el nombre del pastor más como. Imagínate. Perfecto, qué bueno. Listo, mis amados hermanos, entonces pues el pastor nos va a acompañar el día de hoy. Espero que se vayan conectando los demás hermanos. Entonces, adelante, pastor. Claro que sí, no, es un placer para mí poder estar con ustedes. Ahí pues si alguien gustaría encender sus cámaras, estaría perfecto para no solamente ver las iniciales de su nombre, pero si no, no se preocupe porque sé que es temprano en la mañana. Estoy muy contento y muy agradecido de poder hacer esto. No sé si hay alguien que le gustaría, ¿sabe qué? Voy a empezar con oración. Voy a empezar con oración y luego si hay algún valiente que le gustaría leer el devocional. ¿Les parece? Así que oremos. Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad, Señor, de levantarnos otro día más. Gracias porque nos has regalado, Señor, otro día más para que podamos, Señor, obrar para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido, hasta el día de hoy tú nos has bendecido y hasta el día de hoy tú nos has fortalecido, Señor. Te pido, Señor, que este tiempo sea un tiempo, Señor, de bendición para cada uno de nosotros, que no sea un tiempo, Señor, que no sea solo un devocional más o un estudio más, que sea, Señor, un devocional que nos ayude a poder crecer, a poder aprender de tu palabra, que podamos meditar en tu palabra, Señor, y con ese mismo sentir te pedimos, Señor, que nos des una mente, Señor, para poder meditar en tu palabra, un corazón abierto para poder recibir tu palabra y una vida dispuesta para poder practicar tu palabra. Señor, si hay alguien acá esta mañana que está escuchando tu palabra por primera vez, Señor, te pedimos de que traigas un renuevo, que traigas entendimiento, Señor, para todos y cada uno de nosotros, pero en especial para aquellos, Señor, que vienen ansiosos de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que trabajes en todos y en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Todos nosotros decimos amén
y amén. Ok, ¿hay algún valiente que le gustaría ayudarme a poder leer el devocional? Uno a la vez, por favor. Ya está, entonces. Si quieres, yo lo puedo leer, pastor. Dale. Listo. Febrero 13. Por causa del Evangelio. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Filipenses 1, 12 al 13. Si seguimos a Pablo en la narración del libro de los Hechos, nos quedamos sin aliento. Él está moviéndose constantemente, viajando de un lado a otro. En un momento lo vemos haciendo tiendas, en el siguiente está resucitando a Eutico y más adelante sobrevive una mordedura de serpiente y sana a los enfermos en Malta. Parece imposible imaginarnos seguir su ritmo. Seguramente, lo peor que podría pasarle a una persona como Pablo es tener que permanecer en una sola casa durante 2 años. Sin embargo, al final de Hechos, así es precisamente como lo encontramos. Hechos 28, 30 al 31. Podemos imaginarnos la respuesta del diablo al encarcelamiento de Pablo. Por fin logré detenerlo. Ahora es inútil. No podrá salir a ningún lugar durante mucho tiempo. Seguramente se marchitará y morirá como prisionero. Ni por casualidad. Durante este encarcelamiento, Pablo escribió algunas de sus cartas más notables por inspiración del Espíritu Santo. Cartas que Dios sigue usando para transformar vidas 2000 años más tarde. Y notablemente, el Evangelio avanzó no solo a pesar de las cadenas de Pablo, sino también por causa de ellas. Probablemente Pablo era muy diferente a otros prisioneros. Es posible que los soldados que lo custodiaban se dijeran unos a otros: él es la persona más notable que hemos tenido acá. Estamos acostumbrados a personas que se la pasan maldiciendo, gritando, enfureciéndose y quejándose. Pero este Pablo tiene gozo y un propósito, y lo único que hace es predicar. Como resultado del ministerio diario de Pablo entre estos soldados, la palabra comenzó a extenderse por toda la guardia del palacio. Este hombre es prisionero por causa de Jesús. Ellos lo entendieron. Él dice que está encadenado a nosotros porque está encadenado a ese hombre llamado Jesucristo. Parecería que algunos de estos guardias no solo escucharon el Evangelio, sino que también respondieron a él con fe. Es probable que cuando se les reubicaba a otros puestos por todo el Imperio Romano, el Evangelio llegara con ellos a estos lugares. De manera que el encarcelamiento de Pablo, que al principio pareció oponerse totalmente al avance del Evangelio, de hecho resultó ser esencial para ese progreso. No necesitas ser prisionero, misionero ni apóstol para que Dios te use en la extensión del Evangelio. Tampoco necesitas esperar que todas las circunstancias de tu vida se alineen perfectamente antes de comenzar a hablar de Jesús. Ya sea que estés en la cárcel, en un hospital, en una oficina, en un campo misionero o en algún otro lugar, y ya sea que lo sepas o no, nunca estarás lejos de alguna persona que necesite escuchar la maravillosa historia de la gracia de Dios. ¿Qué situaciones de tu vida te parecen obstáculos naturales para compartir el Evangelio y de qué manera pueden ser más bien oportunidades? ¿Quiénes son los perdidos y los necesitados que Dios ha puesto en tu vida hoy? Ellos necesitan a tu Dios y quizá la única manera en que podrán conocerlo es a través de tu amor y valentía. Para profundizar, Filipenses 1, 12 al 18. Amén, amén. Bueno, no sé qué más se pudiera decir sobre esa breve meditación. Yo creo que a mí me gusta muchísimo el libro de Filipenses, al lado de Colosenses y Efesios y al lado de Génesis a Apocalipsis. Así que
Yo le hice caso a la hermana Carolina, ella dijo que todos íbamos a estar con nuestro cafecito, entonces, si tienen su cafecito, alistémonos, no sé cuánto tiempo se durará, pero tengo un par de notas yo acá que me gustaría hablar con ustedes, compartir con ustedes de una meditación personal que yo tuve sobre esto, preparándome para esta meditación de esta mañana. Así que esta carta fue escrita entre el año 60 a 61 Anno Domini, que significa en el año del Señor. Entonces está escrita entre el año 60 al 61 por Pablo. Y es interesante porque esta carta es una de las cartas en las epístolas de las prisiones de Pablo. Entonces no quiero, estoy asumiendo de que mucho de este contexto lo encuentran en el capítulo 1, de los primeros versículos, y también al final en el capítulo 4, y al final de los versículos también vemos el contexto alrededor de todo esto. Pero se me hace interesante de que Pablo, estando en cárcel, yo me pongo a pensar de aquellas personas que nos enseñan. Hay personas que son muy, muy agradecidas por lo que tienen, y cuando ustedes ven en las situaciones en las que ellos están, son unas situaciones muy difíciles, y nosotros tenemos a veces más que el Señor nos ha proveído, más que algunas personas, y decimos, wow, estas personas con muy poco son muy agradecidas. Y Pablo, estando preso, nos dice que nos regocijemos. Pablo, estando preso, se alegra. Pablo, estando preso, está celebrando. Pero ¿qué es lo que celebra Pablo? Entonces, en el versículo 12, Pablo, cuando dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Yo me puse a indagar un poquito de esta palabra, redundando. Y esta palabra redundando, si se usa de una manera de un líquido, es similar a la palabra rebosar o a desbordar. Y esto me recuerda, si estoy esperando de que alguno de ustedes estén sentados enfrente de sus escritorios, y que puedan ir a estos versículos conmigo, y que puedan ir a Salmo 23, que es un salmo muy conocido por muchas personas, pero se me hace interesante de que Pablo dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Como les decía, esta palabra de redundar o rebosar o desbordar, que esto no viene del griego, sino que es más la palabra que se utilizó en la traducción de nuestra Biblia al español, de la Reina Valera. Entonces, en Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, dice, mi copa está rebosando. Entonces, de cierta manera, Pablo, podemos pensar nosotros, aunque como les digo, la palabra redundando en el griego literalmente significa ha venido. O sea, en otras palabras está diciendo, hermanos, las cosas que me han sucedido han venido a ser más bien para el progreso del evangelio. Pero me gusta mucho la palabra que se utiliza en español, redundando, se rebosa. Entonces me imagino yo de cierta manera también Pablo, yo creo que no estuviera en desacuerdo Pablo, en decir, mi copa se rebalsa, sabiendo de que el evangelio está siendo avanzado por medio de mis cárceles, por medio de yo estar preso, el evangelio, mi vaso se rebalsa sabiendo de esto. Entonces, en otras palabras, Pablo se está regocijando en esta cárcel. ¿Pero por qué? Dice, porque por medio de esa encarcelación, por medio de eso, el evangelio está progresando. Y qué mejor manera que nosotros podemos regocijarnos o saber de que nuestro vaso se está rebalsando, o desbordando, sabiendo de que el evangelio está siendo llevado a cabo, se estaba avanzando por medio de nuestros sufrimientos. Y esto es un tema muy central de Filipenses, no de primera de Filipenses. Eso no existe. Entonces, me gusta mucho cómo lo lee la Nueva Biblia de las Américas. El versículo 12 dice, en la Nueva Biblia de las Américas, dice, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio. Pablo dice,
mi encarcelamiento, mis prisiones, dice, han servido para bien. Han servido para bien. No quiero ser redundante acá, pero también algo que me llama la atención es que Pablo dice que las cosas que me han sucedido, y entonces yo iría a, si está siguiendo usted en su Biblia, es a 2 de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 30, cuando Pablo dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpea cada día de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad, o me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Entonces Pablo dice, todo esto que me ha sucedido, contando el encarcelamiento, dice, estoy contento, lo celebro. ¿Por qué? Porque el evangelio está siendo avanzado por medio de ese evangelio. No supongo que haya alguien que quiera hacer un comentario hasta este punto. Si no, yo sigo. En 1 Corintios, y la razón por la que quiero decir esto es porque hay una de las cosas por las que, o muchas de las veces nosotros pensamos como el sufrimiento de no ser parte de nuestra vida como cristiano, y en realidad yo me atrevo a decir de que la vida del cristiano es una vida, y no lo saquen de contexto, pero de cierta manera nosotros no somos llamados a no sufrir en este mundo. Nosotros, Martín Lutero decía que vamos a batallar con 3 enemigos, ¿no? La carne, el mundo y el diablo. Entonces, de esta manera nosotros seguimos perseverando. Dice, aquel que empieza la buena obra en ti la terminará en el día del Señor Jesucristo. Entonces, tampoco somos llamados a estar sentados ahí y no sentir o no pasar por ninguna prueba. La prueba produce la fe y produce paciencia. Entonces, las pruebas son parte de la vida del cristiano. Tenemos una gran necesidad. Spurgeon decía, tengo una gran necesidad, pero decía, pero tengo un gran Cristo para mi gran necesidad. Entonces, Pablo en 1 Corintios 4, de nuevo, lo quiero decir del versículo del 9, cuando él está hablando sobre los apóstoles. El versículo 9 dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Dice, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Y creo que el versículo 12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, no nos maldicen y bendecimos, padecemos persecuciones y los soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué estoy trayendo todos los sufrimientos de los apóstoles o del apóstol Pablo? Es porque él nos va a decir más adelante en el versículo 20, en el versículo 21, porque para mí vivir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, Pablo está entregado completamente a la obra del evangelio, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice entonces, porque celebra, ¿no? Él dice entonces en el versículo 13, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo pretorio y a todos los demás. La Nueva Biblia de las Américas lo dice de esta manera, para que lo podamos entender un poco más. Dice, de tal manera que mis prisiones
por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Que estas obras que él, de que sus prisiones se han hecho notables, yo me pongo a imaginar de que cuántas personas estuvieron de guardias con Pablo, ¿no? Y él, que cuando llegaba un guardia, él le decía: hey, ¿has escuchado del Señor Jesucristo? Y que la gente estaban ahí cuidando a los prisioneros y tenían que escuchar a Pablo. Entonces salía de cuidar a Pablo y cambiaban y rotaban, y cuando entraba un nuevo guardia, Pablo les decía: hey, ¿has escuchado del Señor Jesucristo y su salvación? Entonces yo me pongo a pensar si nosotros hacemos lo mismo. Ya lo dijo Alistair Begg, lo dijo ya en el libro, ¿no? De que si todas las personas que vienen en contacto con tu vida, en otras palabras, saben del Señor, que si tú eres un estandarte, que si tú eres una luz, si tú eres sal, que si tú eres un proclamador, un heraldo de la palabra, un proclamador de la palabra de Dios. Creo que esto es importante. Muchas de las veces nosotros no tomamos cualquier oportunidad para compartir el evangelio. A veces lo hacemos por temor, a veces lo hacemos porque no sabemos cómo. Decía Archibald Alexander, decía: yo puedo resumir toda mi teología en esta frase, de que Cristo murió por los pecadores. Y en realidad que eso es lo único que debe de llevarnos a nosotros a meditar en la obra maravillosa de Jesucristo, de decir, como Pablo, lo único que yo sé es Cristo y el crucificado. Entonces, esa es la conversación con todas las personas. Es decir, tú conoces a este Dios Salvador. Dice, nosotros necesitamos a un Salvador. Somos pecadores, somos enemigos del Señor, y Él envió en su misericordia, envió a su Hijo a morir por nosotros para que fuéramos lavados, para que fuéramos nuevas criaturas, pero no por nuestras obras, sino por las obras de Jesucristo en la cruz del Calvario. El evangelio es el evangelio es de que el Señor Jesucristo vivió una vida sin pecado, de que estuvo 30 años sin pecado. A la edad de 30 años empezó su ministerio, a la edad de 33 años fue crucificado. Él murió, al tercer día resucitó. Después de los 40 días, Él ascendió al cielo y un día regresará. Y entonces, cuando Él regrese, Él vendrá a vencer, Él vendrá a traer el nuevo cielo y la nueva tierra. Entonces, es una manera simple de poder siempre tener en mente cómo compartir el evangelio con otros, y Pablo no perdía la oportunidad aún en medio de sus sufrimientos. Entonces, el llamado acá es, en medio de cualquier sufrimiento, en cualquier circunstancia en la que tú estés, siempre tomar la oportunidad para que esto glorifique a Dios y que la gente pueda ver tu actitud por medio de esos sufrimientos y decir: ¿sabes qué? Es patente en Cristo. Esto está pasando porque Cristo lo ha permitido, y por amor a Cristo yo estoy en donde estoy. Y porque amo a Cristo, te hablo de esta salvación que hay en Él. El sufrimiento de Pablo se convirtió en una gran oportunidad para proclamar el evangelio. Entonces, cualquier situación en la que nosotros estamos, que sea una gran oportunidad para nosotros compartir el evangelio. Yo me pongo a pensar, a mí me gusta un canal de YouTube donde me gusta ver, donde se salen a acampar, y hay un muchacho que me gusta mucho que sale a acampar. Sus videos me gustan mucho, y entonces él a veces dice: no me voy a ir de acá hasta que no me coma un cangrejo, y se pone a buscar cangrejos en todos lados y empieza a darle vueltas a las piedras, y a veces pasa media hora en el video, que me imagino que en vida real ha de ser varias horas buscando y dándole vuelta a todas las piedras, y él dice: no, es que yo voy a encontrar un cangrejo para mí. Y pasa y pasa y pasa, y a veces no lo encuentra, a veces lo encuentra, y digo yo que nosotros tuviéramos la misma actitud, de que no haya ni una sola piedra sin voltear alrededor de nuestras vidas, por tal de que con cada piedra que demos vuelta, con cada conversación que tengamos, con cada
persona que venga a nuestro alrededor, podamos decir, no me voy de acá hasta que no escuches el evangelio. No me voy de acá hasta que no escuches de la esperanza que tenemos en Cristo. No me voy acá hasta que escuches lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti y por mí. Aquel Salvador misericordioso que murió por nosotros. Entonces, creo que eso es una buena manera de pensarlo. Y también, también pensar de que los sufrimientos de los que podemos pasar nosotros, como lo digo, no quiero ser muy redundante porque, como les decía, son estos dos versículos que me pusieron a pensar en estas cosas, en cuanto al sufrimiento de Pablo, el sufrimiento que nosotros podemos pasar, y siempre nosotros, cuando estamos pasando por algún sentimiento, nos hacemos bolita, nos ponemos a pensar, decimos, pobrecito de mí. Cuando a veces, muchas de las veces el Señor permite que nosotros pasemos por estas pruebas para que, como le dijo a Pablo, mi gracia, bástate en mi gracia. También, como nos dice por medio del Salmo, ¿no? Estar quietos y sepan que yo soy Dios. Entonces los sufrimientos valen la pena porque el Evangelio vale la pena. Entonces, el Evangelio es mucho más importante que aún que nosotros mismos, y eso lo vemos claro en estos dos versículos, en donde Pablo dice, quiero que sepas, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Todos los que estaban alrededor de él escuchaban el Evangelio. Y creo que acá me gusta mucho el devocional de Alistair Begg, que dice, no necesitas ser prisionero, misionero ni apóstol para que Dios te use en la extensión del Evangelio. Tampoco necesitas esperar que todas las circunstancias de tu vida se alineen perfectamente antes de comenzar a hablar de Jesús. Ya sea que estés en la cárcel, en el hospital, en una oficina, en un campo misionero o en algún otro lugar. Ya sea que lo que sepas o no, nunca estarás lejos de alguna persona que necesite escuchar la maravillosa historia de la gracia de Dios. Dice, y estas son buenas preguntas para nosotros. ¿Qué situaciones de tu vida qué situaciones de tu vida te parecen ¿dónde está? ¿Te parecen obstáculos naturales para compartir el Evangelio? ¿Y de qué manera puedes hacer más oportunidades? Entonces, creo que esto es importante. Entonces, para empezar a cerrar esto, yo creo que no sé ¿cómo voy de tiempo, hermana Carolina? ¿Voy muy rápido? Dígame. No, vas bien, tranquilo. Sí. Ok. Nos tienen hasta las 7 de la mañana. No, mentira. Ok. Bueno, entonces, me gusta mucho porque entonces pensamos nosotros en estos sufrimientos de Pablo, ¿verdad? Para regresar un poco a todo esto, por toda la información que ha dado el pastor Tomás. Yo creo que esto es importante, de saber de que cuando Pablo decía de que yo me alegro, yo celebro, o cuando él les decía a nosotros que nos regocijáramos, o le decía a los filipenses que se regocijaran, él les está diciendo, miren, acá está la lista de todas las cosas que me ha pasado a mí y yo me regocijo. Aquí están todas las cosas que me han pasado a mí y yo veo que me han estado para bien, nada obra para mal, sino que todo obra para bien en el Señor. Entonces, él dice estas cosas, ¿no? Y entonces, él dice en el versículo 14, dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quiere decir de que aún que tenía muchas áreas de bendición o tenía consecuencias de lo que estaba haciendo Pablo. Los hermanos estaban preocupados porque Pablo estaba en prisión, pero cuando Pablo estaba proclamando el evangelio en la prisión, dice que eso animaba a otros. Y esa es la misma manera con nosotros. Nosotros nos animamos de ver esto. Nosotros nos animamos y en la nueva Biblia de las Américas, habla de que agarraron valor. Entonces nosotros de la misma manera podemos obtener valor por medio del testimonio de Pablo, por medio de ese fuego que él tenía para predicar el evangelio, y nosotros podemos hacer lo mismo para otros.
cuando otros ven de que nosotros somos apasionados en predicar la palabra de Dios y que somos apasionados en conocer más a este Señor que murió por nosotros, de poder servirle de todo corazón, de poder llegar a Él con un corazón contrito y arrepentido. Muchas personas dicen, ¿sabes qué? Yo quiero de eso. Y ellos se animan y se llenan de valor en también ellos proclamar a aquel que los salvó. Creo que esto es importante. En el versículo también, entonces en el versículo 20, Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice, a mí no me importa morir sabiendo de que estoy avanzando el evangelio. El Señor está avanzando el evangelio por medio de mi testimonio. Y creo que eso para mí es una de las cosas más importantes. Cuando usted tenga tiempo, usted puede ir a 2 Corintios capítulo 4, que es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, en donde Pablo, en otras palabras, dice, yo sufro para ustedes. Donde Pablo dice, yo paso por todos estos sufrimientos para que nosotros, dice, en nuestro cuerpo morimos, pero para su salvación. Entonces, él nunca miraba esto como para algo personal de él. Dice, yo aguanto los sufrimientos para el avance del evangelio. Y esa debe ser nuestra misma actitud. En Filipenses capítulo 4, también otros versículos muy conocidos, Pablo dice, regocijados en el Señor siempre. Acuérdense de dónde viene esto, de alguien que está encarcelado, encadenado, de alguien de que dice, las circunstancias no me importan, la incomodidad no me importan, porque el evangelio se está avanzando. Entonces él dice, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijados. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Me gusta mucho que en el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y en el versículo 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. En el versículo 7 dice, la paz de Dios, y en el versículo 9 dice, y el Dios de paz. No podemos obtener ninguna clase de paz si no es la paz del Dios de paz. Dice, por medio de todas las tormentas, de todas las dificultades, de todas las prisiones, de todos los dolores, de todos los sufrimientos. Dice, esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que nosotros recibimos de aquel que nos la otorga, del Dios de paz. John Albrecht es un teólogo antiguo del siglo XVII. Él dijo esto, lo dijo en el latín, dijo, summa epistolae, dice, gaudeo gaudete. Él dice, toda la epístola de Filipenses, el resumen de la epístola es esto, me regocijo, regocíjense. Entonces, Pablo nos llama a regocijarnos en las pruebas. Entonces, qué hermoso sería, hermanos, que por la causa del evangelio, qué hermoso sería de que nosotros podamos decir, no solamente al final de nuestras vidas, pero al final de nuestro día, de todos nuestros días, decir lo que dice el versículo 12, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. No para mí, para el progreso del evangelio. Ahí está. Ese es el devocional que tengo para ustedes. Espero que haya sido de bendición para ustedes como lo es o como lo fue para mí. Y me gustaría, si hay alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, y quizá la hermana Carolina me puedes ayudar para el siguiente paso. Claro que sí, hermano. Bueno, no sé si algunos de mis hermanos tienen algún comentario, alguna pregunta.
El hermano Diego levantó la mano. Sí, señora, gracias, buenos días. Muchas gracias al pastor por el mensaje. Simplemente como eh, tomando la enseñanza y reflejando nuestra vida, sabemos que el Evangelio conlleva sanación, conlleva restauración, salvación, pero esto también nos cuesta el morir a nosotros mismos, y en eso lo que decía el pastor, la aflicción, las diferentes situaciones que vivimos diariamente nos ayudan a moldearnos, y todo es para nuestro bien. Lastimosamente no lo entendemos, pero es que en Cristo es donde debemos descansar, en donde hallamos esperanza. Gracias. Gracias, Diego, por tu comentario. Bueno, el hermano Carlos nos comenta, dice, el sentir de Cristo Jesús que nos anima el apóstol Pablo a seguir. No es otro que el de vivir una vida con propósito de ayuda a los perdidos, a los que andan en desgracia, bajar hasta quedar al nivel de los demás desfavorecidos y servirles. Esta actitud es contraria con nuestra naturaleza adámica y de ninguna manera es exenta de sufrimiento, porque los enemigos de la libertad y de la paz querrán impedirlo por todos los medios. Amén. También creo que eso es importante, ¿no? De ver de que esto tiene una doble aplicación, en donde nos ayuda a nosotros a confiar en el Dios de paz, aquel que da la paz que sobrepasa toda clase de entendimiento. Creo que primeramente se aplica a nosotros y por extensión o por consecuencia se aplica a aquellos. Es decir, nosotros estamos pasando por esto, pero estamos pasando esto para avanzar el evangelio. Entonces, es una doble bendición, ¿no? De que nosotros podamos ser considerados ese vaso que el Señor está usando para avanzar el evangelio. Entonces, me gusta mucho ese comentario del hermano. Gracias, hermano, por tu comentario. Bueno, no sé si otro hermano tenga algún otro comentario. Bueno, de mi parte, pastor, primeramente agradecerte por esa madrugada. Para los hermanos que no saben, allí son las 2:30 de la mañana, ahorita creo que ya casi 3. Sí, ya 3:04. Dios, el pastor haciendo un gran esfuerzo, o sea, si a nosotros nos cuesta las 5:30. Pero gracias, pastor. Y bueno, por otro lado, acerca del devocional, de hecho lo venimos meditando, pastor, en estos días también otros devocionales que nos han acompañado, porque realmente es el poder nosotros entender que en cada lugar que Dios nos coloca, pues no es como por casualidad, ¿sí? Y como tú decías en el devocional, realmente a veces hasta nuestras situaciones más dolorosas, que uno no entiende, pero sí el por qué. Y eso me hacía pensar que, bueno, hace unos días tuve migraña y terminé en la clínica. Y allá mientras me colocaban el suero, yo decía, ay Señor, pero ¿por qué? Y luego volteé a mirar a mi alrededor y había muchas camillas y muchas personas allí, y había al lado mío una ancianita, y me puse a hablar del Señor y ella no conocía a Dios. Entonces eso me llevaba a pensar ahorita lo que tú decías, porque finalmente el Señor nos coloca en ciertos lugares con un propósito y siempre la salvación. Y si no perdemos eso de vista, podremos ser útiles para el Señor realmente, en que cada lugar que Dios nos coloca ser más astutos y poder siempre mostrar y predicar al Señor, porque no sabemos el Señor cómo obrará salvación en ese momento. Yo no sé si la señora que estaba ahí, el Señor salve o no, de pronto mis ojos jamás la vuelvan a ver, pero el Señor sí sabe el propósito que tiene en la vida de cada ser humano, así como lo hizo con nosotros. Sí, creo que eso creo que es lo hermoso del evangelio, de que si nosotros nos ponemos a pensar, como dices tú, ¿no? De que nosotros somos consecuencia de las oraciones de muchas personas, somos consecuencia de conversaciones que personas tuvieron con nosotros. Yo quisiera recordarme de todas las personas que hablaron de Dios antes de que yo llegara a postrarme ante el trono del Señor, y
o sea, no recuerdo, pero sí recuerdo que muchas personas me hablaron del Señor. En ese tiempo yo estaba cegado y todos nosotros de cierta manera, ¿no? Somos consecuencias de las oraciones y las conversaciones de muchas de esas personas. Entonces creo que poder dar de la misma manera, de decir, quizá yo solamente estoy regando, quizá yo no solamente estoy poniendo la semilla, pero el Señor, la palabra del Señor no regresa en vano, ¿no? Entonces, evangelizar a otros o hablar a otros en medio de un sufrimiento, muchas personas pueden decir, wow, esta persona me está hablando del amor de Dios, pero miren cómo está. Las personas se ponen a pensar en esto. Y estoy seguro que algunos de ustedes han visto a personas, yo recuerdo a un predicador hace algunos años que él le diagnosticaron cáncer cerebral y recuerdo haber escuchado su oración y cambió la manera en que yo pensaba aún en la oración. Esto fue hace muchos años, en donde él estaba orando fervientemente y decía, Señor, yo sé que tú puedes y yo sé que tienes el poder para hacerlo, pero aún si no lo hicieras, tú sigues siendo Dios, como lo dijeron los 3 hebreos. Y eso me cambió la vida, mi vida, en la manera en que oraba, porque me pongo a pensar, es cierto, la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y si el Señor deja que pasemos por estos sufrimientos y que diga, en medio de esos sufrimientos, proclama mi nombre, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer? Y sabemos de que Él nos puede sacar de esos sufrimientos, sabemos que tiene el poder para hacerlo, pero aún si no lo hiciera, Él sigue siendo Dios y es digno de adorar. Amén, muchas gracias, pastor. Bueno, ¿algún otro hermano desea opinar antes de que podamos cerrar ya en oración? ¿No? La hermana Leonor. Pastor, agradecerle, muchas gracias por la exposición del día de hoy, de este devocional, que es muy edificante para cada uno de los hermanos aquí reunidos. A la hermana Carolina también muchas gracias y muchas bendiciones. Ese es mi aporte, agradecer. No, gracias a Dios, gracias a Dios. Ok, entonces, yo creo que si ya no hay nada, me encantaría si alguien nos pudiera cerrar en oración. Así que, si no, voy a poner la dedocracia y voy a llamar algún nombre acá. Aquí nos ha tocado así, pastor, motivar a los hermanos dedocráticamente. Ujú. Bueno, entonces, Diego, ciérranos en oración. Claro que sí, pastor. Amado Señor, qué glorioso momento tenemos en esta mañana, la cual te podemos dar las gracias por motivarnos. También en medio de esto bendice al pastor que hace ese esfuerzo de levantarse de madrugada. Diego, se te fue el audio. La alma debe descansar. Ayúdanos a ser practicantes de ese evangelio, atesorando las verdades de tu palabra, llevándola a nuestra vida y que eso traiga gran contentamiento a nuestro ser. Permítenos el día de hoy lucir esto en nuestras vidas, predicarle a nuestra carne, predicarle a nuestro espíritu y como lo decía el pastor, la frase de Martín Lutero allí, ayúdanos a resistir las tentaciones. Se volvió a ir el sonido. Ay, sí, se nos volvió a ir. Pero Yo creo que el Señor está escuchando la oración, eso es lo bueno. Hermano Diego, se fue el sonido. Entonces voy a terminar yo la oración. Entonces, Padre, te damos gracias por este tiempo que pudimos estar juntos, Señor. Te doy gracias por todos y cada una de las personas. Ayúdanos, Señor, a que podamos practicar esas cosas, Señor, en nuestras vidas, que podamos, Señor, ver la necesidad de
de poder, Señor, ser fortalecidos solamente en ti, de que podamos ser, Señor, que podamos ver y tomar todas y cada una de las oportunidades, Señor, para compartir de tu maravillosa obra, que es la obra que tú has hecho por nosotros, las obras que tú has hecho por todos aquellos, Señor, que llegan a ti, que tú no le darás a tu espalda, aquellos con corazón contrito y arrepentido, Señor. Te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy, Señor, gloria en todo lo que hacemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, pastor, ¿sí te aprendiste el lema o todavía no? No, ¿sabes qué? Me lo dijiste y no lo entendí muy bien con el sonido y no lo escribí. Así Ok, que no te preocupes. ya Es el nos- signo de Martín Lutero, que es firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, Jesús nos ve. Amén. Bendiciones. Gracias, hermanos. Muchas gracias, pastor. Gracias, Bendiga. bendiciones Gracias, para todos. bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias, pastor. Guarde. Feliz día para todos.